Seguimos en el Festival de Cine de Málaga y seguimos también apoyando al mundo del cortometraje y al mundo de la animación. Así que aquí estamos con dos creadores que han obrado uno de los mejores cortos de animación de los últimos años. Muchas gracias. Muchas gracias. Así que, en primer lugar, presentaros un poquito y hablarnos también de este cortazo que habéis hecho. Bueno, Raúl Rocha, ¿no? Productor del corto y fundador de Illusorium, el Correcto. estudio que ha hecho el cortometraje, y yo soy James Castillo, el director y co-guionista del corto, de Fantasma la Quinta. Y para empezar también, ¿cómo surge este proyecto y dónde conseguís levantar la financiación? Porque como todos sabemos, los que tenemos de animación un poquito, sabemos que es un poquito cara, Bueno, por no decir otra cosa. Son dos temas muy distintos. Empieza tú y luego sigo yo. Uno es muy artístico y el otro es muy prosaico, ¿no? Esto pues empieza como pues con un ímpetu de atrevernos a llevar la animación a un terreno del género, que es una cosa que siempre además habíamos defendido, que tiene que llegar y que está llegando. Tanto Julio Serrano, que es el guionista conmigo, como Pacoto, es una cosa que tenemos muy clara, y después de ya más de una década trabajando en animación considerábamos que teníamos todos los conocimientos y un poco la madurez artística como para poder hacerlo. Es un poco por ahí, ¿no? Luego hay una serie de condicionantes personales, pues intentar hablar de temas más propios míos, como pueda ser pues, bueno, mi relación con el duelo, la muerte, un poco la relación histórica que tiene España con su cultura y tal, que nos parecía muy interesante. Y todo surge un poco desde la inocencia, quizás, desde el valor que tenemos los artistas, que a veces nos lanzamos un poco sin saber, y a veces cuanto menos sepas mejor, porque a veces si no te pones trabas tú mismo. Pero bueno, luego saltándonos luego muchos temas y entrando directamente en la financiación, claro, hay un momento en el que todo corto tiene que enfrentarse a la gran pregunta, que es si se va a hacer o no se va a hacer. Y esa pregunta pues se responde cuando al final el cortometraje encuentra el apoyo de Illusorium, ¿no? Entonces ahí hay un momento en el que la primera conversación gira en torno a, por supuesto que esto se va a hacer, es imposible que no consigamos ningún tipo de ayuda para hacer este cortometraje, seguro que lo sacamos adelante sin ningún problema y sin ningún obstáculo. Yo llego al cortometraje cuando James ya tiene un primer pase de guión, ya. un montón de arte hecho y ya es el Fantasma de la Quinta. Ya como un año y pico de Sí. desarrollo. Y para mí era perfecto, estábamos buscando, nosotros arrancamos la empresa hace 15 años, una cosa así, y arrancamos con un cortometraje de terror, es que tenía todo el sentido del mundo. Y encima exportar cultura hacia afuera y Goya y tal, y dijimos, joder, esto tiene todo el sentido del mundo. ¿Cuál ha sido la realidad? La realidad ha sido que, pues, como he dicho antes, llevamos 15 años de empresa, pues todos los beneficios que hemos conseguido desde que abrimos hasta ahora, el 100% de ellos hasta prácticamente arruinar la empresa, pues se han ido a financiar este cortometraje de manera totalmente privada. No hay ningún tipo de apoyo público, quitando una pequeñita aportación que es verdad que nos apoyó el Ayuntamiento de Zaragoza y la Film Commission, que les agradezco muchísimo ese apoyo, que para nosotros fue muy importante tener al menos como su aprobación del proyecto, ¿no? Sí, que era Además, desde eso sí que fueron el salto de valor fue ellos se metieron viendo nada, viendo un pitch y poco más. Pero sí es verdad que el ejercicio ha sido tanto, bueno, por la parte desiguales, el decir, bueno, este corto, el compromiso que tenemos con él es tan grande que saldrá a costa de lo que tenga que salir, y al final pues ha sido a costa de ahorros, de sudor, de un sacrificio brutal, porque aquí han trabajado pues 100 y pico personas que han cobrado todos hasta la última hora, y bueno, pues eso es caro, es caro. muy caro. Es verdad que es difícil entender este tipo de inversiones si no te tomas tu carrera como un muy largo plazo, ¿no? Porque estamos convencidos de que esta inversión, realmente nuestro futuro va a estar atado a este cortometraje sin ninguna duda. Entonces, realmente es una inversión no en hacer un cortometraje, sino estamos invirtiendo en un futuro en el cual podamos seguir haciendo cosas propias, ¿no? Era una carta de presentación para mí, No, y lo sigue siendo. Y de hecho ya está dando frutos, ya está saliendo tal, pero sí. Es verdad que en ese proceso de hacerlo, de sacarlo adelante, te vas enfrentando constantemente con una serie de dificultades
bueno, que entiendes por qué la mayoría de cortos nunca se acaban, ¿no? Porque es un proceso realmente Tedioso. Sí, no es solamente tedioso, pero es darte de bruces solamente una realidad que está un poco en tu contra. Frustrante. Y te das cuenta de que al final creo que de alguna manera cuando lo consigues te vuelve, te construye en alguien todavía con más tesón, porque te das cuenta de que no, lo has hecho y encima ha sido difícil de cojones y lo has sacado adelante y por lo tanto dices, no puede ser que se quede aquí, tengo que hacer más, porque ha sido mucho esfuerzo. Entonces, bueno, pues al final son todo aprendizajes. Bueno, pero también hablemos de las alegrías que os está dando este corto. Totalmente. Es que se ha abierto un melón. Claro. Hablemos de los premios que estáis ganando. Está teniendo un recorrido excelente a nivel nacional e internacional. Y también de la oportunidad que hubo en entrar a los Oscars, que se quedó a las puertas. Así que una maravilla. Hablamos de las cosas buenas. Sí, A ver. por supuesto. No, el corto creo que es innegable o sea, pues que además ha sido de manera fulminante, porque el corto se estrenó en junio y en cuestión de 6 meses estábamos ya en la shortlist para los... O sea, de verdad que fue muy rápido y además que nos pilló un poco desprevenidos, porque con TAP, claro, es un proyecto que hemos hecho, llevamos mucho tiempo trabajando en la industria, pero es la primera vez que hacemos algo por nuestra cuenta, que lo distribuimos nosotros, que lo hacemos, pues eso, solos. Claro, bueno, no sé cómo lo viviste tú, pero esto de repente, de manera como muy paulatina, pero constante, empieza cada vez a acelerar cada vez más y cada vez más, y se genera un nivel de exigencia con el cortometraje que hace que toda nuestra energía se tenga que enfocar estrictamente en apoyar algo, pero no por capricho nuestro, sino por capricho de los demás, porque todo el mundo lo está valorando de la hostia. Entonces, claro, está yendo a un montón de festivales, está ganando un montón de premios. Hablabas de Fical, pero bueno, Sitges con el Méliès de Plata, pues ganamos los Oscars, o sea, ha habido un mogollón. Entonces, y aún le queda todavía un montón al cortometraje, ¿no? Nosotros estamos aquí en Málaga, ¿no? Entonces, claro, el reconocimiento ha sido, bueno, creo que abrumador, la palabra, ¿no? Y para mí ha sido un máster descubrir la vida que hay después de terminar un proyecto. Por supuesto es precioso y el reconocimiento que hay, ver a la audiencia y que de repente en Estados Unidos te diga alguien, oye, quiero ir al Prado, y que de repente de verdad te estén escribiendo y oye, que estamos en Madrid, que vamos a... Sí. Es decir, eso es precioso, pero es terriblemente demandante. Y yo, claro, como lo desconocía, pues tú no planificas, entonces tu vida sigue y continúa, y yo tengo una empresa con 100 y pico empleados que tengo que seguir adelante, pero de repente y un viaje y otro viaje y otro viaje y todo esto hay que financiarlo y todo esto, entonces es vivir un poco una relación complicada que ahora empieza a preguntar a mucha gente, pero ¿y tú cómo gestionas esto? ¿Y tú cómo...? No, pues gente que de repente desaparece de su casa 2 años ¿y quién se lo paga? Es decir, ¿quién? Pero no, ya, aparte de la parte por supuesto, ¿no? Es en general. La exposición al exterior y la constante estar separado de tu familia, de tu gente y tal, que es lo muy interesante ha sido ir conociendo al resto de proyectos que estaban en el mismo circuito, y te vas dando cuenta de cómo todos estamos intentando surfear lo mucho que la industria demanda de la gente que cuando te metes en ella, ¿no? Que es una cosa muy interesante porque al final es todo un ciclo, es un ecosistema, ¿no? En plan de, bueno, aquí estamos hablando contigo, ¿no? Porque precisamente por ese ecosistema que al final hay un montón de intereses y hay un montón de gente muy interesada, que es súper halagador que a alguien le importe tu corto, porque hay muchos cortos que no importan a nadie un carajo. Entonces el mero hecho de que les importe ya en sí es un regalo. Entonces, claro, nunca puedes quejarte porque es mucho viaje, mucha historia, pero claro, estás en Málaga, estás en Los Ángeles, estás en Nueva York, estás viajando por el mundo, es viviendo una experiencia preciosa. Entonces, todo esto, volviendo a lo mismo, hay las relaciones con los cortometrajes, que entiendo que para las películas pasa igual, tienen 2 fases. Es como una película de Kubrick. Tienes el momento en el que lo haces, que es un momento súper insular. Estás en tu pequeña isla luchando toda la batalla de sacarlo adelante sin la perspectiva de saber muy bien lo que estás haciendo, y luego tienes la otra parte que es el del lo has acabado, ya te toca defenderlo en el mundo, ¿no? Entonces estamos justo en ese aprendiendo a vivirlo, pero desde luego desde el agradecimiento. No, por supuesto, y que es fundamental, que nosotros nos debemos a la audiencia y al público, es que sin ellos
no estaríamos aquí para nada. Entonces, para mí todo lo que sea necesario, adelante con ello. Hablemos un poco de la técnica de animación que usáis en este cortometraje. Mira, el corto, desde su conceptualización, ya tenía un planteamiento experimental desde la animación, ¿no? Yo venía de haber trabajado en realidad virtual muchos años, y además ya está pasando que la propia industria está empezando a buscar o a meterse en un territorio en el que está intentando explorar looks un poco más pictóricos, y sabíamos que no solamente era una opción, sino que era necesario para hablar de Goya intentar exprimir todo lo posible de la propia obra de Goya, ¿no? Pues su tipo de pincel, sus paletas de colores, sus composiciones, etc. Entonces, bueno, aparte de ese extenso trabajo de documentación, hubo un proceso de experimentación junto con Illusorium, que era a crear procesos para los cuales crear maneras de que la animación se viese lo más pictórica posible. Entonces, bueno, ahí hay una colaboración entre esta más cosa que es muy particular de la animación, que es esta alquimia entre la parte más tecnológica y la parte más artística, donde hay un elemento tremendamente de ingeniería, ¿no? Digital, pero en las manos de un artesano, porque esa es una cosa muy particular. Y lo más bonito de trabajar en Illusorium es precisamente que ellos no solamente lo tienen, sino creo que despuntan precisamente en que creo que tienen artistas dentro del estudio, ¿no? Más que técnicos. ¿Cuántas personas han trabajado en este cortometraje y durante cuánto tiempo? Pues la producción en Illusorium fueron aproximadamente 3 años. 3 años no de manera lineal, pero además va por departamentos. Esto es como una fábrica, ¿no? Donde empiezan primero los modeladores, luego texturizadores, así hasta el final. Y ha sido en total pues 100 y poco personas trabajando en diferentes departamentos. Sí. Y a lo que decía James, que me parece muy importante, Illusorium lo abrimos y seguimos trabajando los 4, Charlie, José, Dani y yo, y los 4 somos artistas. Pero además de artistas somos muy frikis y sabemos que esto es un mundo que no se puede hacer sin la tecnología, entonces tiene que estar totalmente entrelazado, ¿no? Pero para nosotros es muy importante que la tecnología sirva al artista y no al revés, ¿no? Y bueno, pues creo que hemos conseguido pues, que haya procesos en Illusorium realmente creativos, ¿no? Que la tecnología lo que hace es facilitar el trabajo para poder hacerlo. Bueno, yo desde aquí os vuelvo a dar la enhorabuena por el trabajo que habéis hecho. Os auguro que os queda mucha promoción por delante. Muchas gracias. Y reservaros energía para final de año para la campaña Goya, que vais a estar ahí seguro. Muchas gracias. Un placer teneros delante de nuestra cámara y ¡viva la animación! ¡Vamos!